En este video vamos a comparar una bomba periférica con tanque versus una bomba centrífuga con tanque y vamos a descubrir qué bomba es la más conveniente para trabajar con tanque de presión, cuál es la más versátil, cómo debe ser calibrada la presión para estas bombas, presiones máximas y mínimas y de qué tamaño debe ser el tanque. Al terminar este video tendrás el criterio para elegir entre estas dos bombas cuando uses tanque de presión. La primera demostración la vamos a hacer con una bomba periférica, un tanque de presión, un presostato y un manómetro para hacer la lectura de la presión. Pero un documento bastante descuidado, que la mayoría descuida, pero es lo más importante, es la curva de desempeño de una bomba. Y vamos a ver por un segundo la curva de desempeño de esta bomba. Y si no estás familiarizado con ella, puede parecerte un poco confuso, pero en realidad es muy sencillo de entender. Si no tienes a la mano la curva de desempeño de la bomba, debes exigirla al proveedor de la misma. Déjame explicarlo de manera simple. Esta escala nos indica el caudal que entrega la bomba expresado en litros por minuto. Y esta otra escala indica la presión o la altura expresada en metros de columna de agua. En esta bomba tenemos que su presión máxima son 32 metros y su presión mínima son 9 metros de columna de agua. Tal vez te preguntes que la presión tú la calibras en PSI o en kilos y esta escala está en metros de columna de agua. Entonces, ahora vamos a ver la presión equivalente expresada en PSI y en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ahora sí, ¿qué quiere decir esto? De que la bomba podemos ponerla a trabajar en su nivel más alto de presión con un rango de 20 PSI entre 25 y 45 PSI. Y aquí el caudal máximo es de 30 litros por minuto. Hagamos la prueba. Aquí ya hice la calibración del presostato para arrancar en 25 PSI y apagar en 45 PSI. Si quieres ver el video sobre calibración de presostato, te lo dejo aquí en la pantalla. Entonces va a arrancar en 25 PSI la bomba. Muy bien, arrancó en 25. Cierro para acumular la presión y que llegue a su presión de apagado sin ningún consumo. Y apagó en 45 PSI. Eso sería su rango más alto de servicio, su nivel más alto de presión con un rango de 20 PSI. ¿Sí? Con esto podemos alimentar una casa de 2 plantas tranquilamente. Muy bien, ahora veamos cuál podría ser el nivel más bajo de presión con esta bomba. Y esto es 15 PSI y 35 PSI, manteniendo el rango de 20 PSI. El caudal máximo aquí es de 40 litros por minuto. Hagamos la prueba. Bueno, aquí ya hice la calibración del presostato para que su rango, todo su rango baje a 15-35 PSI. Enciende en 15, apaga en 35, manteniendo la amplitud del rango de 20 PSI. Entonces voy a abrir la válvula para hacer el gasto, el consumo de agua y que se encienda en 15 PSI. Ahí se encendió en 15, comenzó a subir rápidamente. Ahora cierro la válvula con la finalidad de llenar rápidamente el tanque y que suba a la presión de, cuando llega a la presión de 35 PSI, se apague. Y ese es el nivel de presión más baja que puede trabajar esta bomba, en un rango de 15 encendido, apagado en 35, manteniendo los 20 PSI. Ahora es el turno de la bomba centrífuga. Ya está lista para la prueba. Y otra vez, no vamos a hacer lo mismo que hacen las personas promedio. Nosotros vamos a tener la curva a la mano y verificaremos esta bomba. Muy bien, caudal por aquí y presión por acá. La convertimos a PSI y a kilos. Y fíjate en esto, porque salta a la vista. Esta bomba no puede trabajar con presión de 25-45 PSI, porque trabajaría fuera de su rango. Esto nos limita a solo un nivel de presión,
por lo que tendríamos que cerrar el rango en 25-40 psi, solamente con una amplitud de 15 psi y un caudal máximo de 90 litros por minuto. Bueno, ahora es el turno de la bomba centrífuga. El presostato ya está calibrado para trabajar en encendido en 25 psi y apagado en 40 psi. Vamos a conectarla para ver qué ocurre. Ahí comenzó a trabajar. Allí está trabajando fuera de curva, por eso el ruido tan fuerte. Entonces, allí ya está trabajando dentro de su presión, dentro de los 20 psi, que es su presión mínima. ¿Sí? Entonces, allí ya el sistema obviamente la mandó a encender. Ahora vamos a cerrar con la finalidad de que el tanque se llene y la bomba debe apagar en 40. Entonces, podemos ver que el manómetro empieza a subir, cada vez más lento porque está entregando menos caudal a medida que llega a más presión, menos caudal. Entonces, se ve que ya con dificultad está llegando a los 40 psi. Está llegando con dificultad. Está cercano a 40, pero no apaga. Entonces esta bomba no está llegando a los 40 exactamente, porque estamos allí y no apaga. Entonces, lo que yo voy a hacer es bajarle un poquito a la presión de apagado, para que apague ahí. Vamos a bajarle un poquito el nivel a la presión. Esta tuerca es para la presión de apagado. Entonces vamos a bajarle un poquito. Está cercano a apagar. Ahí lo hice apagar. Baja el nivel, pero está en 40 psi. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo ese presostato en 25-45? Esta bomba no va a llegar, porque esta bomba, su presión máxima es 40, y 40 ya casi es con caudal cero, entonces se le dificulta llegar a los 40 psi, porque ya está cerca a su caudal mínimo. Pero cuando está en 20 psi, pueden escuchar el ruido, porque está está generando mucho caudal, ¿no? Bastante caudal, es decir, los 90 litros por minuto. Entonces, vamos a hacer otra vez la prueba para ver si ya apaga en menos de 40. Va a encender en 25, que es lo mínimo. 25 es lo mínimo, perdón, antes dije 20, es 25 lo mínimo. Es 25-40. Ahorita debería apagar un poquito antes de los 40. Se le dificulta llegar. Ahí apago. 40, entonces ya 40 está cercano a caudal cero y la bomba, su rango total es 25 psi, 40 psi. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta bomba? Esta bomba nos limita a un rango estrecho de presión que solamente está en 15 psi. Entonces voy a bajar un poquito más la presión de apagado, ¿sí? Para arrancarla en 25 y que apague un poco antes de 40 porque veo que se está dificultando. Ahí va a arrancar en 25. Llena rápido el tanque cuando la presión es baja. Y ahí debería ya estar cercano a apagar. Ya, apagó. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que nosotros para sistemas hidroneumáticos, donde tenemos un rango de presión, una presión mínima de encendido y una máxima de apagado, necesitamos bombas que su curva tenga un rango de presión amplio también para que nosotros podamos desplazarnos en todo ese rango de presión. Este tipo de bombas centrífugas no son tan convenientes para usar con tanque de presión por esa cualidad que tienen, que sus curvas son muy planas, que sus curvas tienen poco rango de presión. Son preferibles las bombas periféricas para este tipo de aplicaciones,
o cualquier otra bomba que tenga su curva bastante pendientada, que su rango de presión, como ya lo dije, sea extenso. No obstante, no significa que las bombas centrífugas no puedan servir para tanques hidroneumáticos. Lo pueden hacer, pero hay que tomar en cuenta esto, el rango de presión principalmente. Y además, en este tipo de bomba o en cualquier otro, no hablé del caudal, pero el caudal tiene que ver con el tamaño del tanque. Y este tanque para esta bomba es muy pequeño. Para que nosotros podamos saber rápidamente de qué tamaño es el tanque que necesitaría una bomba, lo que vamos a hacer es el caudal máximo, lo vamos a multiplicar por 3 y la respuesta nos va a dar en ese número, en litros o en galones, lo que hayamos hecho. Por ejemplo, esta bomba tiene 90 litros por minuto. Si nosotros quisiéramos dimensionar un tanque, multiplicamos los 90 por 3, 270 litros. Eso debería ser el volumen del tanque. Pero eso es solo una aproximación, no es un cálculo exacto. Si quieres profundizar en cálculos de bomba, presostato, tanque para aplicaciones residenciales, desde casas, edificios de departamentos, condominios, te invito a mi curso, a mi capacitación en línea que consta de 14 videos de lecciones grabadas para que empieces desde cero y termines siendo un experto en saber calcular todos los elementos de un equipo de bombeo para cualquier aplicación civil. Si quieres más información, haz clic en el enlace que sale aquí arriba que te lleva directamente a la página del curso donde hay más información, donde también se va a entregar un bono que es por tiempo limitado a los primeros que ingresen al curso. También hay una hoja de cálculo en la que todos los cálculos que se van a ver en el curso los puedes hacer allí, o sea, el caudal, el tamaño del tanque, la calibración de los presostatos, tubería de succión, tubería de descarga, demanda de agua, caudal máximo instantáneo, en fin. Todo lo que damos en curso en esa hoja de cálculo está. Otra pregunta que me hacen es ¿cuándo empieza? El curso es un curso grabado, no está en la plataforma Hotmart, que es la plataforma más prestigiosa de cursos en línea. Entonces lo puedes hacer en cualquier momento porque el curso ya está allí, ya está cargado, todas sus lecciones, el orden es un orden estratégico para que tú vayas avanzando y vayas aprendiendo cada vez más, porque el contenido es completamente compacto, no es nada que no sea esencial, todo lo que está allí es importante y por eso es que es corto, dura solo 2 horas y media, pero está dividido en las 14 lecciones en eh, videos de 10, 14 minutos, entonces tú los puedes ver cuando tú tengas tiempo, según se adapte a tus horarios. Entonces te recomiendo el curso, es muy bueno, mal que yo lo diga, mal que yo recomiende mi propio curso o yo mismo lo califico, lo recomiende, pero de verdad le he puesto mucho empeño y tiene esa finalidad de que tú empieces desde cero hasta ser un experto en cualquier tipo de instalación, de cualquier tipo de dimensionamiento de equipos de bombeo para casas, centros comerciales, edificios de un tamaño considerable sin llegar a rascacielos, edificios de gran altura, porque ya los cálculos que involucran en ese tipo de edificaciones son diferentes, otro tipo de estudios, pero sí hasta un edificio de departamentos tranquilamente de 5 pisos, 6 pisos, donde puede ser un edificio multifamiliar, ¿no? ¿Qué más te digo? Bueno, invitarte al curso si eres fontanero, electricista, plomero, estudiante de arquitectura, estudiante de ingeniería, instalador, electricista. Si tú trabajas en cualquiera de estas ramas y quieres mejorar, quieres convertirte en un experto en cómo dimensionar los sistemas, cómo calcularlos, este curso va de maravilla para ti. Pero también si no tienes conocimientos previos, también el curso está pensado para eso, para empezar desde cero, desde una persona que no tenga ningún conocimiento previo en hidráulica, este curso empieza desde allí y termina con el cálculo completo de un equipo de bombeo para un edificio de departamentos. Te invito a que sigas viendo el contenido del canal. Si, por ejemplo, quieres aprender a calibrar
Presostato, te dejo aquí mi video al respecto de la calibración de presostato y aquí más abajo te dejo el link a mi curso, a la capacitación en línea sobre selección de bombas para aplicaciones residenciales. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video y nos vemos en una próxima ocasión.